focalización del grupo Amper ha sido grande en dos líneas de negocio. Una línea de negocio que es defensa, seguridad y comunicaciones, que es un poco el ADN histórico de la compañía, las comunicaciones de uso dual, tanto en el mundo civil como en el mundo militar, y por otro lado, todos los activos relacionados con energía y sostenibilidad, con lo cual ha habido ahí bastante reordenación y focalización, defensa, seguridad y comunicaciones y energía y sostenibilidad. Lo que tiene que ver con defensa, seguridad y comunicaciones, que muchas de esas capacidades, como decía anteriormente, están en el ADN de la compañía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia de la señal y elementos relacionados con la guerra electrónica, todo lo que tiene que ver con comunicaciones tácticas, todo lo que tiene que ver con comunicaciones críticas, sistemas de mando y control militar, emergencias también, comunicaciones aeronáuticas, dentro de esa dualidad de aplicar las comunicaciones civiles también en el ámbito militar y viceversa. Y luego también Amper es un proveedor histórico del Eurofighter, en los sistemas de generación y control de potencia, y luego también en esa un poquito mezcla con nuestro negocio de energía y sostenibilidad, pues también fabricamos, por ejemplo, los cuadros eléctricos de las fragatas F-110, de los submarinos S-80, y en el caso de los submarinos S-80 también trabajamos en el sistema de alimentación eléctrica que se fundamenta en una pila de hidrógeno. También Amper ahí está en esa, digamos, tecnología intermedia entre la pila de hidrógeno y los sistemas eléctricos del submarino. Yo creo que de objetivos para la feria, además una feria como FEINDEF este año, que como es un sector ahora en ebullición y con un país como España que ya está comprometiendo un gasto relevante para alinearse con ese objetivo del al menos el 2%, pues yo creo que va a haber muchísima actividad por parte de todos los actores del mercado, y hay un primer objetivo para nosotros muy básico, es continuar con la estrategia de posicionamiento de Amper como actor relevante en España en el mundo de la defensa y la seguridad, a la par que ir avanzando y profundizando y terminando de cerrar pues acuerdos con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestras potenciales compañías a las que podemos optar a invertir dentro de nuestra estrategia de crecimiento inorgánico, con nuestros proveedores, con posibles partners internacionales. Es decir, es un poco, por un lado, como te decía, posicionamiento, terminar de reafianzar ese posicionamiento que Amper quiere y puede tener en el sector, y por otro lado profundizar en relaciones con todos esos actores que para nosotros son clave, ¿no?, para ir adelante con la propuesta de negocio. Y desde el punto de vista de lo que visualizaremos en nuestro stand y como propuesta de valor, pues un poco la línea de lo que comentaba, ¿no? Son todos estos sistemas un poco tecnológicos que Amper tiene con posición relevante. Y bueno, pues también un poco ya aterrizando algún producto más, pues como los IMSI Catches, que no deja de ser una aplicación de la inteligencia de la señal, que además la tenemos embarcada ahora en algún proyecto para la UME, o pues también un poco en todo lo que serían las aplicaciones que tenemos luego para sistemas de protección, sistemas antidrón, por ejemplo, que no deja de ser también un uso de esas capacidades básicas de comunicaciones y análisis de comunicaciones. Pues bueno, es aterrizar con algunos productos concretos esas tecnologías que Amper históricamente ha tenido y que le sirven ahora pues para poder tener una posición interesante en este mercado que está teniendo ahora un crecimiento tan importante. Yo creo que las comunicaciones, esto es algo que le escuché hace mucho tiempo a un general del Ejército de Tierra y ha ido reafirmándose con el tiempo, ¿no? Casi la capacidad más importante y relevante que tiene un ejército moderno son las comunicaciones, mucho más que algunos de los sistemas de armas que históricamente hemos identificado como que marcaban la potencia de la fuerza. Con lo cual las comunicaciones se han convertido en algo esencial, y obviamente la securización de las mismas en este mundo donde además pues los ciberataques, la guerra electrónica, que además es un mundo hiperconectado y hipertecnológico, ¿no? Entonces yo creo que se han tornado aún más críticas desde el punto de vista de su optimización y su protección ante la posible amenaza por parte del enemigo, ¿no? Con lo cual para mí es un elemento absolutamente crítico. Realmente todas las soluciones de comunicaciones tú mismo tienes que proveer capacidades de securización de las mismas, ¿no? Es algo que además cuando se habla muchas veces de ciberseguridad o ciberdefensa es una palabra que tiene muchas acepciones desde el punto de vista de los servicios y capacidades tecnológicas que aplican, pero hay una parte esencial que es que todas las tecnologías y todas las digamos, elementos que utilizan unas Fuerzas Armadas modernas tienen que estar cibersecurizadas, es decir, tienes que evitar que puedan haber una intrusión que pueda afectar al correcto desempeño de las mismas, con lo cual todas nuestras capacidades, tecnologías y productos de raíz tienen que estar cibersecurizadas, ¿no?
Bueno, en relación al rol de los dispositivos no tripulados, ¿no? Porque usamos comúnmente la acepción dron, que es al final un dispositivo aéreo no tripulado aéreo, pero ya se ha visto en el conflicto de Ucrania que también los dispositivos terrestres y marítimos han tenido su influencia. Y la tienen además por una cuestión sencilla, y es que es una tecnología barata, que puedes construir con lo que históricamente hemos llamado el sector COTS, como no de ser, es decir, componentes de mercado, no tienes que utilizar cosas muy sofisticadas ni alambicadas, y tienen una potencia destructiva y disuasoria muy grande, ¿no? A un coste muy barato. Y contrarrestarlo es muy caro, que es lo que se ha visto también, es decir, al final se están utilizando oleadas de drones para atacar infraestructuras o para atacar líneas enemigas, y el contraponer a eso es muy caro, se utilizan, es matar moscas a cañonazos literalmente, ¿no? Entonces, el papel que van a jugar todo este tipo de dispositivos no tripulados, sin duda, es fundamental. Es una tecnología que va a evolucionar muchísimo. Nosotros históricamente hemos trabajado también en relación a lo que se denomina el enjambre, el swarming, que son drones que operan de una manera conjunta, utilizando de verdad inteligencia artificial, que es otro concepto muy manido, ahora se llama inteligencia artificial a todo, pero en este caso ese tipo de misiones de drones sí utilizan la inteligencia artificial de tal manera que si un dron cae, el otro dron del enjambre retoma la misión, con lo cual el papel que van a tener es fundamental para todo, para labores de vigilancia, para labores de inteligencia, para labores de seguridad y para labores de ataque y de defensa, ¿no? Y el proyecto que me citabas, pues sí, es una de las iniciativas que tenemos, en este caso con dos empresas españolas, una de ellas que es el accionista industrial de Amper, que es el Grupo Celenza, y otra es GeoEye, que también es una compañía española especializada en inteligencia geoespacial. Y ahí lo que estamos trabajando también es en aplicando también técnicas de inteligencia artificial en cómo gestionar un espacio aéreo que pudiera coexistir aeronaves tripuladas y no tripuladas, que es un reto que también se tiene en el mundo civil y por supuesto también en el militar. Por ejemplo, recuerdo cuando la erupción del volcán en las Islas Canarias, que ahí, por ejemplo, el general de la UME se quejaba mucho de que en aquel momento no tuvo una tecnología que le permitiera gestionar un espacio aéreo con drones, porque empezaron las televisiones, la prensa a volar drones, entonces hubo un momento que lo que tuvieron que hacer es bajarles a todos al suelo, interferirles. Entonces, ese tipo de tecnologías van en esa línea, ¿no? En permitir la gestión de un espacio aéreo en el que coexistan tripulado y no tripulado, que en algún momento tendremos que dar ese paso, y en aplicaciones en el mundo militar o en el mundo de las emergencias para poder gestionar un espacio aéreo segregado donde estén operando drones. Sí, estamos trabajando en múltiples iniciativas con compañías españolas y en compañías internacionales, porque no hay que olvidar que también los grandes actores internacionales van a tener que aportar capacidades a estas necesidades que van a tener nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y lo que hay que hacer ahí es conseguir que esos actores internacionales vehiculicen esas capacidades a través de empresas españolas y generen valor industrial en España, ¿no? Que yo creo que es algo que Amper en su día, por ejemplo, con Amper Programas, fue un caso de éxito paradigmático con el grupo Thales de esto. Thales tenía una radio táctica, la PR4G, que vendió a España a través de Amper, y Amper aportó una serie de capacidades industriales a lo que era el proceso de evolución, integración y mantenimiento de la radio, ¿no? Entonces ahí estamos colaborando con muchas empresas españolas, con Inetum, con Artec, con internacionales con Thales, firmamos un acuerdo con British Aerospace y con muchas compañías para proyectos tanto en el ámbito español como en el ámbito europeo, ¿no? En el ámbito europeo estamos trabajando en algunos proyectos de inteligencia artificial aplicada a la defensa, también en propulsión híbrida, por ejemplo, para navíos, porque también en algunas de las capacidades que tenemos, como comentaba, entroncan con el negocio de las fragatas y los submarinos. Entonces, bueno, ahora hay pues muchas iniciativas en las que se trata un poco de, pues eso, de construir complementariedad de capacidades, ¿no? Y que cada compañía pueda aportar las áreas en las que tiene mayor especialización. Sí, con Indra, porque además esto lo repito muchas veces, o sea, en este momento además de gran eclosión del sector, evidentemente cada uno con su dimensión y con su papel, somos las dos únicas empresas cotizadas españolas que operan en defensa, Indra y el grupo Amper. El diálogo con Indra es muy abierto y yo creo que muy positivo y muy constructivo, además en el respeto a ese papel de liderazgo, de tracción que ellos tienen y deben tener. Y ahí es una colaboración en dos ámbitos. Por un lado, una colaboración en proyectos concretos vinculados a tecnologías complementarias concretas, y también una colaboración desde el punto de vista de tratar de hacer cosas con sentido que contribuyan a la ordenación adecuada del sector. Te comentaba, nosotros ahora estamos trabajando operaciones inorgánicas, pues no vamos a entrar en competencia con Indra, vamos a hacer cosas que no tengan sentido en un contexto nacional. Pues todo eso
tienes que de alguna manera irlo hablando con el resto del sector. Nosotros apostamos muchísimo por la coordinación y la cooperación. Al final creo que vienen buenos momentos para la industria que hay que aprovechar en positivo para ir desarrollando capacidades que podamos de alguna manera complementarnos unos a otros, porque eso es lo que nos va a dar como industria española pues una potencia tanto para el abastecimiento de las necesidades de nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad como para proyectarnos internacionalmente, por lo cual creo que ahí las vías de diálogo y de colaboración con Indra, evidentemente por su papel absolutamente protagonista, pero también con el resto de la industria, sin duda las estamos trabajando. Estoy absolutamente convencido de ello. Creo que en un momento en el cual la situación geoestratégica mundial está haciendo que las Fuerzas Armadas de todos los países y sus fuerzas y cuerpos de seguridad requieran de capacidades y requieran de soluciones inmediatamente, en esta industria se ha trabajado muchas veces con una perspectiva temporal larga, porque realmente pues, bueno, trabajabas para construir capacidades disuasorias contra una amenaza que era más potencial que real, pero ahora vivimos en un mundo donde las amenazas son reales y las situaciones de conflicto son, vamos, están en el día a día. Entonces, en ese escenario, una industria española que por ser más pequeña es más ágil, más flexible y más innovadora, que sea capaz de ganar tamaño desde la cooperación, la coordinación, el liderazgo tractor de Indra y el apoyo del gobierno, sin duda tiene una oportunidad muy relevante. Porque las otras grandes compañías europeas, Leonardo, Rheinmetall, Thales, por su propia dimensión, le pasa lo mismo a Airbus, este tipo de compañías son elefantiásicas, son menos ágiles, menos flexibles, menos innovadoras, y eso es una ventaja competitiva que tenemos. Y luego Estados Unidos, por esta nueva política, esta nueva manera de hacer política y esta nueva estrategia global, tras el nombramiento de Donald Trump en su segundo mandato, pues es un socio que para algunos países empieza a ser no confiable, y eso abre una ventana de oportunidad a proveedores de soluciones que puedan ser similares en países europeos, e insisto, y España, que es un país que no tiene enemigos tampoco claros. Yo creo que somos un país que tiene pues una buena visión por parte de casi todos los países del mundo. Se te puede abrir una ventana de oportunidad que podemos y debemos aprovechar. Yo creo que aquí, evidentemente, la cuestión de tamaño, comentábamos antes, tiene su importancia. Yo soy un firme creyente de que en casi todo en la vida, en el punto medio, está la virtud. Entonces, esto no va de ahora a un proceso de concentración para generar un elefante gigante que es la suma de... y generar ahí un Frankenstein. Hay que ganar tamaño, y yo comentaba que, igual que Indra lo está haciendo, nosotros vamos a hacer algunas operaciones inorgánicas en esa búsqueda de generar volumen, pero se puede hacer de una manera mejor, más imaginativa, y sin perder esto que comentábamos, que es un poco la diferenciación que aportan las compañías más pequeñas por ser más ágiles, más flexibles y más innovadoras. Y ahí un poco, pues poner un poco, casi un símil visual y gráfico, tú puedes tener perfectamente, que se habla mucho de un campeón nacional, puedes tener un campeón nacional, vamos a llamarlo arbóreo, donde tienes un tronco esencial que lo sustenta, que claramente yo creo que es Indra, sin duda alguna, pero luego puedes tener ramas más o menos grandes y subramas que salen de ese tronco, que se juntan con ese tronco cooperando, coordinándose, en algunos casos con participaciones accionariales, como va a ser nuestro caso, totales, otras pueden ser simplemente de consolidación y control. Y yo creo que podemos construir una estrategia que combine lo mejor de los dos mundos, que combine el tamaño con una agilidad y flexibilidad que se produce solo en las empresas más pequeñas, que no podemos ni debemos perder. Y ahí Escribano, que ahora es una compañía lógicamente muy en boga, ¿no? Yo creo que ahí Ángel y Javier pues han hecho algo que denota esto, ¿no? Son empresarios que tienen agilidad, que son flexibles, que son innovadores, que hacen acuerdos de transferencia de tecnología, que se implantan en los países de destino a donde exportan, y a la vista está el éxito que han conseguido. Con lo cual creo que hay que encontrar ese equilibrio entre el tamaño y la agilidad, y España puede hacerlo perfectamente. Todo lo que es el negocio de defensa, la industria de defensa, está muy en el día a día de la sociedad y por lo tanto tiene interés periodístico, y bueno, pues entiendo perfectamente que ahora haya toda esta serie de noticias, ¿no?, sobre una posible operación societaria entre Indra y Escribano, pues bueno, que puede formar parte, ¿por qué no?, de ese proceso que hablábamos de con cabeza y en el punto medio, pues de agregación y consolidación de capacidades, ¿no? Bueno, yo creo que, y lo apuntaba un poco en mis respuestas anteriores, es fundamental. Este es un sector hipertecnológico y por su propia definición con una necesidad de innovación permanente. No es una innovación puntual y un retorno de inversión de la innovación en X años. Aquí tienes que estar innovando permanentemente para alinearte con las necesidades
que tiene tu cliente, ¿no? Y esto es incuestionable. Donde se innova de verdad es en la pyme, en la empresa pequeña tecnológica, por una razón de sentido común. Es decir, al final, esa persona que es la propietaria de una pyme tecnológica, su único objetivo en la vida es que su tecnología sea cada vez mejor. Y de hecho desatienden otros aspectos de la gestión convencional de una compañía, pues como los aspectos de optimización de márgenes, la tesorería, los aspectos financieros, los aspectos de industrialización incluso. Y por lo tanto, para mí, y yo creo que esto, por ejemplo, Europa ahora hace discriminación positiva, los grandes programas EDF, hay una discriminación positiva para la intervención de las pymes. Sin duda, las pymes tecnológicas son las que permiten y generan tecnologías más disruptivas y mantienen el pulso de la innovación, mucho más que las empresas grandes. ¿Qué pasa? Que por eso hablo de ese modelo de balanceo, de tamaño, sin perder agilidad, flexibilidad e innovación y buscar ese tipo de soluciones más imaginativas. Las pymes son claves, críticas, y casi todas las grandes disrupciones tecnológicas en defensa han terminado teniendo un origen a veces en compañías que ahora son grandes pero que en su momento no lo eran tanto. Yo creo que la llegada de los fondos de inversión es una consecuencia natural de que este es un sector que está teniendo un crecimiento muy grande, que se prevé que lo va a tener aún más grande y además eso se va a mantener en el tiempo durante un periodo largo, con lo cual ellos están viendo pues, lo que ve un fondo de inversión, una oportunidad de inversión con generación de plusvalía en un plazo de tiempo razonablemente corto. Pero igual que una planta, si no la riegas se muere, si la llenas de agua se muere también. O sea, dices que las cosas hay que hacerlas con orden y criterio. Entonces nosotros pensamos que la llegada de los fondos es una buena noticia porque trae dinero que va a revertir en una capacidad de inversión mayor y una capacidad de financiación mayor de los grandes programas que la industria tiene que acometer, pero tienen que hacerlo con cabeza. Entonces nosotros ahí, que por ejemplo entramos en Hyperion, en el fondo que promovió Pablo Casado, y hemos estado recientemente y tenemos una relación también buena, por ejemplo, con Nazca, que es el otro actor que ha anunciado un fondo que hablaba la prensa de 400 millones, pero incluso probablemente sea de más, pues lo que estamos diciendo es que el modelo para nosotros razonable es que haya, primero, una inversión dirigida a empresas, capacidades que tengan un cierto sentido, que haya una cierta coordinación para no estar matando capacidades. Hay veces que, aunque parezca una contradicción, si la inversión es desordenada, matas en vez de crear o mantener. Entonces, que haya una inversión razonablemente coordinada, dirigida y que haya coinversión. Nosotros estamos ofreciendo a los fondos, decir, oye, nosotros vamos a invertir también, pero con una diferencia. Nosotros somos un socio industrial que conoce el sector, que vamos a arriesgar también nuestro dinero, pero con una visión de gestión que lleve esa compañía invertida a un escenario adecuado y por lo tanto además luego somos una salida razonable a su inversión, porque el fondo lo primero que hace cuando invierte es pensar en cómo se va a ir. Entonces nosotros somos una empresa cotizada, española, que ha coinvertido con ellos y lo lógico para un minoritario es salida con venta al socio industrial mayoritario. Entonces, pensamos que es muy bueno, insisto, además muchos de estos fondos no olvidemos que lo que hacen es vehiculizar dinero público. Porque a veces cuando ven, no, es que se ha levantado un fondo de no sé cuántos millones, sí, que la mitad del dinero lo ha puesto pues el CEDETI o el ICO o algún organismo ya incluso europeo. Por lo tanto, creo que ahí hay que hacer las cosas nuevamente con cabeza, con una buena coordinación. En estos momentos de oportunidad hay que hacer las cosas bien, porque si no puedes desaprovechar la oportunidad y no conseguir todo el valor que puedes obtener, ¿no? Sin duda lo hay. Es decir, y yo esto lo llevo 25 años en este sector y lo he vivido. Yo he vivido compañías españolas que han vendido drones a Israel, que se supone que es el paradigma de... He conocido compañías españolas que han vendido guerra electrónica fotónica a Emiratos. Compañías españolas pequeñas, que nacen del talento casi siempre universitario. Sitios, bueno, ha habido grandes ejemplos de éxito como GMV, una empresa que nace de la universidad, muchos casos. Con lo cual, talento tecnológico, ingenieril y capacidad en España la tienes igual que en cualquier otro país de los que identifiquemos como referencia. Y por supuesto que ese talento se puede retener. ¿Cómo? La mejor manera de retener talento es lo que va a empezar a pasar ahora, que haya estabilidad presupuestaria, capacidad de inversión, por lo tanto, en las compañías y de financiar proyectos, porque eso genera actividad económica y, por lo tanto, el talento no tiene ninguna necesidad de irse fuera. Nadie se va fuera de su sitio. Esto es un tema que va en el ADN humano. Si tú puedes trabajar en lo que tú quieres trabajar y puedes ganarte la vida como te la quieres ganar en tu entorno social, histórico, pues lo vas a hacer. Con lo cual,
Yo creo que esta estabilidad presupuestaria que se puede conseguir y esa visibilidad a medio y largo plazo que este sector da, permite mantener ese talento. Y no hay que olvidar que esto ahora se ve muy en positivo, siempre ha sido así y no siempre se ha visto tan en positivo. Esta industria es muy tractora de tecnología y talento, ingeniería y talento tecnológico que luego contribuye al desarrollo del resto de la sociedad. Yo creo que sin duda. Es verdad que a veces ha cuestionado el tema de que hubiera muchas o pocas ferias. Creo que España ahora, por este cambio de paradigma que hablamos, tiene esa volumetría y estabilidad presupuestaria que permite que podamos tener una feria, que además yo creo que se puede convertir en una feria de referencia no solo para los intereses de negocio en España, sino para intereses de negocio en regiones donde España tiene una cierta capacidad de influencia. Y como hablábamos al principio, cuando hablamos un poco de los objetivos de Thales para la feria, creo que este tipo de ferias son un foro donde juntas, que no es fácil juntar, a todos los actores que dinamizan una industria, clientes, proveedores, socios, competidores, y todo eso genera durante esos 3 días una aceleración y una serie de bases para trabajar los siguientes meses que es muy necesario. Aparte de que redunda en el prestigio de España, de sus Fuerzas Armadas, de sus capacidades tecnológicas y de las empresas. Creo que se ha publicado ayer o antes de ayer una encuesta donde se habla de que ya estamos hablando de niveles de aceptación de la inversión en defensa, incluso aceptando que hubiera afectación al gasto social por encima del 60 o 65% de la población, que en pocos temas consigues ese nivel de aceptación. Creo que esto ha sido una de las cosas más sorprendentes para mí, porque yo sí había visto en los últimos meses ya un cierto cambio, ¿no?, de percepción como consecuencia sobre todo a raíz del conflicto de Ucrania, ¿no? Yo creo que la gente ha tenido la sensación de verdad ya de que el mundo no es aquello tan seguro que pensábamos que era aquellos que no hemos vivido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo ni ha pasado tanto tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, ni el ser humano ha cambiado suficientemente como para que los errores del pasado no se pudieran replicar en el futuro, ¿no? Y a partir de lo que ha pasado en los últimos 2 meses, creo que la sociedad ha sido plenamente consciente de que sin seguridad no hay nada, no hay prosperidad, no hay estabilidad económica, no hay nada, y que no podemos dejar nuestra defensa y nuestra seguridad en manos de nadie, ¿no? Y por lo tanto tenemos que esforzarnos en ello. Yo creo que ahora mismo la sociedad lo entiende perfectamente y por lo tanto hay que aprovechar también que hay un apoyo social para construir las bases de lo que debe de ser ya una manera de operar y de funcionar por parte de Europa, pues para las próximas décadas. Esto no es un tema puntual o de moda, esto es algo que ha cambiado un paradigma de lo que es la geoestrategia mundial que va a durar mucho tiempo. Y para el año 2025 nosotros estamos manteniendo un objetivo de hacer unos 370 millones de euros en ventas, que es una reducción respecto al año anterior, pero que tiene una explicación sencilla, y es que hemos desinvertido de todos aquellos activos que hemos considerado no estratégicos o no alineados con esos 2 mercados en los que operamos. A perímetro comparable estamos creciendo más de un 30%. Digamos que el perímetro que ha quedado, si cojo las cifras del año pasado, este año está creciendo un 30%. Desde el punto de vista de la EBITDA, a pesar de que las ventas son más bajas, el EBITDA va de 35 millones del año pasado a unos 41 millones que esperamos este año, y además eso supone que el EBITDA ya es más de un 11%, que al final es también lo importante, es decir, qué porcentaje de beneficio obtienes a tus ingresos. Adicionalmente, esperamos este año terminar con una cartera de pedidos por encima de los 600 millones de euros, que se acerca a 2 veces las ventas de un año, y luego también un ratio que para mí es muy relevante, que es el endeudamiento. Pues este año ya estaremos en nuestra previsión por debajo de 3 veces en lo que es el ratio deuda financiera neta EBITDA, que estando en ese entorno de 3 o por debajo de 3 se considera un ratio saludable a los ojos de financiadores y de entidades bancarias, ¿no? Con lo cual, más o menos, esas serían un poco nuestras expectativas desde el punto de vista de números, ¿no?